Disculpe, estoy buscando desde el librero. ¡Sigue! ¡Capitán Nemo! El mundo no precisa de nuevos continentes, sino de hombres nuevos. Beneficio reprochado, ofensa hecha. Uno para todos y todos para uno. Sigue. Ale. Gracias, D'Artagnan. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El gran hermano es la concreción de que el partido se presenta al mundo. Sigue ahora que puedes. Divide tu día en partes y a cada una asígnale una tarea, sin dejar un cuarto de hora, 10 minutos ni 5 siquiera sin algo que hacer. Cuando sea así, observarás que no necesitas compañía, conversación ni simpatía de nadie y lograrás vivir con la independencia que todo ser humano debe aspirar. Gracias, señorita Jane Eyre. Sigue leyendo, sigue escuchando. Esto es Desde el Librero, un podcast de Librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores. Hola queridos lectores, yo soy Yara Vidal, espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a escuchar ya la segunda parte y final de la conversación que tuvo José Luis Trueba con Juan Domingo Argüelles y Erles Velasco con Claudia Posadas, con sus respectivas novedades. Puros poetas, pura poesía, pura rebelión a través de la palabra y al mismo tiempo orden. A través de la novedad de Juan Domingo Argüelles, regresamos a ver los errores que usamos a la hora de escribir y de comunicarnos. Y la novedad de Claudia Posadas es sobre la poeta Estela Díaz Barín y cómo en este tiempo la estamos regresando al espacio que le corresponde como poeta que rompió esquemas de su época y la estamos reivindicando. Espero que sea de su agrado. Comenzamos. Y ahora, la entrevista con Juan Domingo Argüelles. Incluso la historia de la literatura podría verse desde ese punto de vista, como el registro de nuestras oralidades. Es decir, leer a José Agustín y leer a Serna, por poner dos ejemplos, es un brinco histórico en lo que está ahí escrito. Son las cenizas de épocas absolutamente distintas. Claro, y si nos vamos a España, leer a Juan Marcé es parecido a leer a José Agustín. Entonces, claro. Juan Marcé fue el José Agustín de España y aprendimos muchos modismos, muchas formas de expresión españolas gracias a Juan Marcé. Yo aprendí una de muy mal gusto. A ver, ¿cuál? Bragas. Y si son de oro, son mejores. Claro. Sí, Colines, tío. Sí, las bragas de oro. Esa muchacha con sus bragas de oro a mí me parece inolvidable. Bueno, es que volvemos a esto. Es decir, ¿por qué nosotros sí tenemos una apertura para apreciar y para absorber y para nutrirnos de esa lengua castellana, que además no es la lengua castellana clásica ni la lengua castellana antigua, sino la lengua castellana de la oralidad, que en su momento fueron estos autores como Juan Marcé, y los libros de José Agustín no son comprendidos en España y por eso no se traducen en otros países ni se publican en España, porque los españoles dicen, ¿qué quiere decir este chaval? ¿Verdad? Este tío. Este tío, ¿qué quiere decir este tío? Bueno, por una simple razón. La lengua siempre ha constituido una forma de colonización. Invariablemente, todos los que colonizan a un país le cortan la lengua. Esto lo sabemos perfectamente. Aquí en México, lo que no pudieron hacer es cortarles la lengua a todos. Entonces, no le cortaron la lengua ni a los soloescuincles, ¿verdad? Entonces,
Eran mudos, per se. Entonces, ese hecho de que se haya conservado nuestro idioma, como decía López Velarde, nuestro español rayado de mestizo, ¿verdad? Porque también tenía algo de indígena, o mucho de indígena, entonces hace que nuestra lengua se enriquezca y que el idioma que nos trajeron los españoles y que con tanto esfuerzo hicieron los misioneros que nos aprendieran, bueno, que se aprendieran en nuestros antepasados, también venían ellos también con una amplitud absolutamente extraordinaria de aprender los idiomas de nuestros antepasados indígenas. Y ellos hicieron un catecismo en donde estaba el idioma que correspondía a cada pueblo. Y claro que cuando uno lee a los cronistas de Indias, se da cuenta uno que están hablando en un español con indigenismos y con entonces esa es una maravilla. Entonces yo creo que nuestro idioma español es de una riqueza extraordinaria, de una belleza total, y lo que dice Juan José Reol es cierto. Lo que molesta es que echen a perder la armonía del idioma con tantas formas tan inarmónicas y tan difíciles de comprender, con expresiones que incluso ya no forman parte de la sintaxis española. Sí, ya hay una sintaxis rarísima. Sí. Y muchas de ellas vienen de esta lengua franca del inglés, que con una estancia que hagas en Inglaterra o que hagas en Estados Unidos, una estancia académica, regresas hablando y regresas escribiendo con esa sintaxis inglesa que además está mal y además aplicando verbos que no tienen necesidad de, o sea, ahí te va. Es decir, tenemos el prodigioso verbo abrir, que sirve para todo, desde abrir la boca hasta abrir otras cosas, puertas, ventanas y lo que sea. Más no corcholatas. Esos son destapar, decía, dice el clásico, ¿verdad? Pero nos molestó, no sé en qué momento, nuestro castizo verbo abrir, y los que regresaron de sus estancias académicas allá en Oxford, en Harvard, y entonces regresaron con el verbo aperturar, ¿verdad? Y entonces comenzaron aperturándose cuentas. Vamos a aperturar una cuenta, ¿no? Y luego terminaron aperturando puertas, aperturando ventanas y aperturando bocas, porque nos quedamos con la boca aperturada después de escucharlo. Sí. ¿Sabes a mí cuál me parece la más fea? Porque eso es la moda hoy, abrir un enunciado con gerundio. Claro. Sí. Rescatando, conquistando. Dices, ¿y la otra acción cuál es? Defendiendo, ¿no? Sí. Ya, joven, pero es que aquí falta algo, nunca he sabido qué les falta. Bueno, es que lo que ocurre es que también eso se produce porque la gente dice, por ejemplo, que asumió el presidente de la República en no sé qué año. Bueno, ¿y qué asumió? Sí. Esa es la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que asumió? Nosotros asumimos que él asumió, pero ¿qué fue lo que asumió? Pero a lo mejor él no asumió nada. No asumió nada, porque ahí les falta algo, que es decir, asumió el poder, asumió su responsabilidad, asumió la presidencia de la República. Pero ¿qué es eso de que el presidente asumió en 1900 no sé qué o en 2018? Sí. El idioma es muy claro y muy preciso y es lógico. Es decir, si le quitamos la lógica, el idioma no sirve para nada. Si le quitamos la economía, el idioma se vuelve un trabalenguas. Entonces, también es claro, o sea, todos estos subterfugios que usamos para decir, a ver, ahí te va, en el año de 1993, ¿y por qué no decimos en 1993? ¿Por qué en el año de, no? O sea,
en el día miércoles 15. Bueno, el miércoles 15 y se acabó. Oh. O sea, hay una peor que a mí esa sí me endiabla. A ver. En el año del 2000. El uso del, oiga, si ya con D está feo. Claro. Con del está, perdón que haga un doble superlativo, pero no hay de otro, está re horrible. Está rete horrible. Está rete horrible. Rete horrible. No. Sí, claro. O esta otra que es muy de los periodistas. Lo que viene siendo la Copa Davis. ¿Y qué es lo que viene siendo la Copa Davis? Pues la Copa Davis. Claro. Lo que viene siendo la Fórmula 1. ¿Y qué es lo que viene siendo la Fórmula 1? Pues la Fórmula 1. La Fórmula 1. Sí, es una tautología extrañísima, porque ni siquiera eso llega. Sí, porque, a ver, lo que viene siendo el brazo, se lastimó lo que viene siendo el brazo. ¿Y qué viene siendo el brazo? Pues es el brazo, ¿no? Sí. No, todas estas maneras viciosas que tenemos de hablar y de escribir, o que tiene mucha gente de hablar y escribir, se pueden resolver muy fácilmente consultando los libros que son las referencias, los diccionarios. Si pero leen, sobre todo si leen, ahí va el comercial, sobre todo Si leen las malas lenguas, no valga la redundancia, y más malas lenguas, a lo mejor aprenden algo, pero yo les garantizo que se van a divertir. Es decir, hay una parte que a mí me interesa, que la gente no se aburra, bueno, y que no sea burra, ¿no? O sea, las dos cosas, ¿no? Que ni caiga en aburrimiento, ni caiga en aburramiento. Entonces, estas dos posibilidades las puede hallar en estos libros, porque, a ver, si le decimos a la gente que lea un diccionario, va a decir, están locos, yo no leo diccionarios. ¿Quién lee diccionarios? Los consultas. Pero el propósito de estos libros es que donde quiera que uno lo abra, encuentre una palabra y que sepa por qué está mal. Voy a poner nada más un ejemplo. Aquí donde lo abrí, sin mayor, dice, cerca de mí, cerca de ti, cerca mío, cerca tuyo, mío, tuyo. Bueno, al igual que debajo mío, debajo tuyo, delante mío, delante tuyo, detrás mío, detrás tuyo, y encima mío y encima tuyo, cerca mío y cerca tuyo, son tonterías. Lo correcto es cerca de mí y cerca de ti, pues mío y tuyo son adjetivos posesivos e indican precisamente posesión o pertenencia, y no hay modo de que alguien posea el significado del adverbio cerca, próxima o inmediatamente en el espacio o en el tiempo. Ejemplo, estuvo cerca del lugar donde ocurrió el accidente. Como señala la Real Academia Española, los adjetivos posesivos son modificadores del sustantivo, pero nunca del adverbio. Los términos cerca, detrás, delante, debajo, dentro, encima, enfrente, son adverbios, elementos invariables y tónicos que están dotados generalmente de significado léxico y modifican el significado de varias categorías, principalmente de un verbo, de un adjetivo o de una palabra de la misma clase. Puede decirse y escribirse al lado mío, porque como explica la RAE, lado es un sustantivo, en tanto que mío un adjetivo posesivo. Por ello también lo correcto es debajo de mí, debajo de ti, delante de mí, delante de ti, detrás de mí, detrás de ti y encima de mí y encima de ti, pero no debajo mío, debajo tuyo, delante mío, delante tuyo, detrás mío, detrás tuyo y encima mío y encima tuyo. Lo malo es que estas tonterías del habla y de la escritura en Internet ya inundan de aguas negras los territorios del español, ya que aparecen hasta en programas institucionales y anuncios del gobierno. Nuestro idioma se llena cada vez más de estas aparentes minucias, cosas sin importancia o poco valor, que desvalorizan la lengua española. Hasta los escritores ya publican libros en cuyas páginas abundan estas incorrecciones que por supuesto influyen en los lectores que cándidamente, por decirlo menos, creen que puesto que son escritores ejercen su oficio con corrección. Y ni se diga ya del periodismo y del gobierno. En Argentina se ha convertido en una peste que ya se extiende hacia otros países. Allá hay una fundación cerca tuyo
Fundación Cerca Tuyo. Y en la página oficial de la Municipalidad de Corrientes leemos acerca del plan de gobierno, la MUNI Cerca Tuyo, ¿no? Esto de la MUNI por municipalidad es una cursilería demagógica para dotar de ternura al gobierno. Pero más allá de esto, lo correcto es la municipalidad cerca de ti o cerca de vos, para decirlo con el voceo lugareño y con cariño. Pero esto es un ejemplo, es decir, ya todos dicen cerca mío, cerca tuyo, debajo mío, debajo tuyo. ¿Qué es eso? Es decir, sí, no. Son torpezas del idioma que la gente jamás se va a explicar por qué están mal si no consulta un diccionario. Yo lo llevaba todavía más lejos. Yo creo que el idioma es como una lupa que magnifica nuestros aciertos y nuestras metidas de pata. Las dos se magnifican. Así es. Entonces, cuando los oyes hablar, tú te das cuenta qué tienen en la cabeza y acabas de perder una posible amistad. Bueno, ya a nuestras edades, querido José Luis, perder una amistad es lo más fácil del mundo. Y hacer una nueva es lo más difícil, ¿no? Por lo tanto, que tampoco nos preocupe demasiado esto, porque es mejor estar bien amistados con el idioma que bien amistados con los que no usan bien el idioma. Es decir, claro. Esto me queda muy claro. Yo puedo comprender, y conste, voy a hacer una acotación. Nada de esto que digo es contra los analfabetos ni contra los semialfabetizados, a quienes respeto mucho. Es contra las personas que que teniendo una educación, que se pueden decir que son ilustrados, sean ilustres o no, no les interesa en absoluto el cuidado del idioma. Es decir, las personas analfabetas y las personas semialfabetizadas tienen un problema que también tiene que ver con nuestras estructuras económicas, políticas y sociales que les impidieron llegar a esto que esta persona tan ilustre llama los arribistas y estas personas que no quieren salir, que quieren abandonar la pobreza, ¿verdad? Porque les parece que la pobreza es muy mala cuando es muy bonita, ¿verdad? Entonces, cuando pienso en ello y digo, bueno, yo nací pobre, crecí pobre y no soy rico, ¿verdad? Entonces, soy aspiracionista porque llegué a la universidad. Claro. Soy aspiracionista porque aprendí a leer, a escribir y escribo libros. Soy aspiracionista porque tengo capacidad para comprender cosas que las personas que no tuvieron esas oportunidades no las comprenden. Entonces, despreciaron esa oportunidad. Sí, pero el grave problema es creer que las personas que superan la pobreza, que superan la incultura, que superan la falta de educación, que superan todas esas condiciones adversas, hay que combatirlos. Y yo digo, bueno, pues es que yo no digo es de qué. Y no lo digo porque sé que está mal, ¿verdad? Es de que yo no hablo en físico. Bueno, bueno, pues ahí queda para quien quiera comprender. Y claro que para esto último que dije, se necesita justamente compartir un código común. Quien no tiene el código común es como si yo te contara un chiste y tú no tienes el código común, no comprendes el chiste y dices, ¿y dónde está el chiste? ¿Por qué se ríe? Bueno, si no compartimos un código común y la lengua, el idioma, tiene que ser un código común,
no vamos a comprender nada. Nada. Pero hay algo que a mí me gusta. Miren, si ustedes le entran a este y a sus dos acompañantes, van a descubrir algo maravilloso. En un descuido se van a dejar de apantallar con palabras brillosas y podrán encontrar palabras brillantes. Y eso de verdad vale la pena. Aquí está. Más malas lenguas. Queridísimo Juan Domingo, te doy las gracias. Y como siempre, te lleno de abrazos, de cariños, y me da envidia tu barba de lexicógrafo bíblico. Querido José Luis, siempre te digo, es un gran placer conversar contigo, es un gran placer porque nos entendemos, compartimos la lengua, compartimos también el gusto de que lo bien escrito y lo bien hablado, y cuando digo bien hablado no quiere decir que tenga nada contra lo mal hablado en el sentido de que haya palabras de mal hablados, eso no existe, las palabras son maravillosas todas y todas tienen un significado y se aplican donde deben aplicarse. Entonces, ahora estamos en esto mismo y siempre nos encontramos hablando de lo que nos interesa para que a los demás a lo mejor tengan la oportunidad de contagiarse un sí, o sea, esto es como el COVID, vía electrónica, ¿verdad? Vía digital. Entonces, o en este caso, si no queremos ser tan duros, tan rudos con el COVID, pues digamos que como la influenza, ¿no? O sea, que de esto que hemos hablado se contagie a alguien y vaya, no necesariamente a más malas lenguas ni a los libros de Juan Domingo Argüelles, sino que vaya a los diccionarios y cuando diga esto que acabo de escribir, eso que acabo de decir es una tontería, lo piense, lo dude y que vaya a un diccionario y que diga, a ver, ¿es correcto? No, no es correcto, lo tengo que cambiar. Ese es el punto. Y lo que yo hago con mis libros es que para que la gente no diga que los libros son muy aburridos, los diccionarios sobre todo son incapaces de dar una información que no tenga algo que les divierta, pues yo digo, también se pueden escribir libros divertidos sobre el idioma. ¿Quién nos enseñó esto? José Luis, tú lo sabes. El gran señor Niquito Nipongo, alias Claro. Raúl Prieto Río de la Loza, que fue el gran lexicógrafo que nos enseñó a todos que lo que podíamos decir y escribir, lo podíamos decir y escribir mejor que como lo decíamos. Exacto. Muchos Hasta abrazos. Cuídate mucho. Lemas es la revista oficial de Librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos. Desde las tiras en los periódicos hasta el álbum ilustrado para adultos, pasando por universos fantásticos y superpoderes, lo mismo que por casas comunes y problemáticas humanas, la narrativa gráfica ha recorrido un largo camino, a través del cual ha desarrollado un arte propio y un corpus que rebasa sobradamente la etiqueta de cultura pop. La idea de que el cómic y la ilustración estaban destinados solo a las infancias quedó en el pasado, y como prueba, los múltiples formatos en los que han evolucionado dándonos la oportunidad de explorar y disfrutar el trabajo de tantas mentes creativas. En las últimas 2 décadas hemos visto un auge del álbum ilustrado, las novelas gráficas, películas y series animadas, así como otros formatos que ya entendemos como una manera de contar per se y no como un acompañamiento de las narrativas clásicas. En este número de julio, en Lee Más, les proponemos un recorrido por el trabajo de algunas mujeres que, desde distintos frentes, ilustración, narrativa gráfica, tipografía, han dedicado su carrera a trazar nuevos mundos y, con ello, han construido espacios en los que la imagen crea, construye, desmitifica y comunica. Estas otras maneras de relatar la realidad constituyen una puerta a diversas complejidades sociales y humanas,
pero también nos regalan la oportunidad de habitar contextos más justos y esperanzadores. Conversamos con Amanda Mijangos y Mariana Villanueva, destacadas ilustradoras mexicanas que nos compartieron algunas impresiones sobre sus procesos creativos, así como su personal reconstrucción del mundo. Bev escribe sobre Persépolis de Marian Satrapi, pionera de la novela gráfica y reconocida con el Premio Princesa de Asturias 2024. Dani Sadia revela por qué Asterix en los Juegos Olímpicos continúa tan vigente, y Brenda Ríos trae a la conversación un relato gráfico maravilloso, Promethea, de Alan Moore. Rescatamos nuestra amada sección Niños a leer, con el nuevo libro y la exposición de 31 minutos. Les traemos la entrevista con la estrella del thriller, Joel Dicker, y una infografía para conocer a más creadoras de narrativas gráficas de todo el mundo. Puedes conseguir este número en Gandhi, gandhi.com.mx y revistalemas.mx, y en esta mitad del año te invitamos a pasar la página y sorprenderte. Y ahora, la entrevista con Claudia Posadas. Bueno, y muy importante, ¿no? Entonces, la labor de Vindictas en este sentido y esta plaquette en particular. Quisiera empezar ahora sí que por el principio, querida Claudia, ya nos adentraremos un poquito más al tema de la obra de Estela Díaz Barín. Yo quisiera saber, por ejemplo, ¿por qué Estela Díaz Barín? ¿Por qué decidiste elegirla a ella? Bueno, también hay una historia mágica. Yo he tenido desde hace varios años, como 20 años, muchísima cercanía con la literatura chilena. He entrevistado a diversos autores, entrevisté a Roberto Bolaño, a Gonzalo Rojas, a Jodorowsky, y hasta me he hecho el tarotas en su momento, por la psicomagia, me acuerdo, esa fue hace muchos años. Tuve el gusto de conocerlo, pero ahorita ya no sé si me caiga bien, porque no me gusta su papel en la historia de Estela. Creo que la ha opacado y la ha ennegrecido y la ha enturbiado. No la ha retratado en su poder, en su belleza, en su poética, sino en esta cosa en su mito, en su performance, en su leyenda que oscurece. Bueno, simplemente, hace varios años estuve en una residencia artística en Chile, fue fundamental, fueron 6 meses de investigación, de lectura. La escena poética en Chile es muy diferente a la mexicana, hay realmente una lectura honesta, una lectura intensa, un conocimiento de su tradición y no especulación, y bueno, por supuesto que en todas esas noches de bohemia, con vino chileno y poesía e investigación, yo fui a investigar a diversos poetas, pues no surgiera el nombre de Estela. Es una poeta de culto en Chile, la aprecian mucho los jóvenes, ha habido muchas reivindicaciones en torno a Estela, la que destaca o de las que destacan es la que hace el grupo surrealista de Rame, que es un grupo heredero del gran grupo surrealista chileno de la Mandrágora, contemporáneos de Estela Díaz Barín, marginales todos, Braulio Arenas, Enrique Gómez Correa, Teófilo Cid, marginales porque también eran unos críticos, eran como los tridentistas, pero con otro planteamiento, no eran fachos, eran un planteamiento socialista, un planteamiento adscrito al surrealismo, y en ese sentido fue un grupo que fue cercano a Octavio Paz, porque Octavio Paz, como tú sabes, entabló muchas redes latinoamericanas en torno a las vanguardias chilenas. Entonces era lógico que me hablaran de Estela. Sin embargo, en posteriores viajes a Chile me encontré la antología de la poesía reunida de Estela Díaz Barín, editada por una editorial feminista muy importante allá, histórica, tradicional, Cuarto Propio, que de hecho fue la editorial que la rescató y la reivindicó del olvido en vida. Entonces era imposible no tener esta referencia, y por supuesto en mis estudios sobre literatura hispanoamericana escrita por mujeres, pues empecé a releer a esta poeta ya también con ojos críticos, reivindicativos, ojos que buscaban situar o resituar en la palestra del canon a estas poetas, y pues descubrí que es una gran autora que hace grandes preguntas, de las primeras grandes preguntas y de unos primeros planteamientos en esa época tan fundamental para nuestra poesía hispanoamericana. Y dije, esta es una de las grandes fundadoras. Tiene que ser mayormente conocida, y me aboqué a buscar un espacio para antologarla, por supuesto con el debido permiso
y autorización de sus herederos y de sus editores en Chile, ambas figuras a las cuales yo agradezco mucho. Sin ellos, sin el apoyo tanto de los nietos, que son los que herederos de esta obra, y de sus editores en Chile, no habría sido posible tener todo en orden bajo toda la legalidad que la UNAM brinda y otorga, ¿no? Entonces, pues ese fue mi acercamiento con Estela. Posteriormente vi en alguna feria el material de lectura de Binet de Roca y dije, es que Estela debe estar allí. Y afortunadamente la colección de Vindictas Poetas Latinoamericanas está siendo editada bajo la serie de material de lectura. Entonces se conjuntó todo en uno y bueno, pues salió esta propuesta que afortunadamente sigue avante y sigue dando tema de conversación, lo cual a mí me da un gusto enorme. Me alegra mucho por esta poeta tan interesante, que además también tiene una historia también muy dramática, ¿no? Ella vivió la dictadura, fue perseguida, en fin, todo ese tipo de cosas que podríamos hablar con calma. Sí, por supuesto. Un personaje muy interesante, ¿no? Más allá de esta calidad en su obra, ¿no? Hablas tú, por ejemplo, del olvido, en el caso de Estela Díaz Barín. Yo me pregunto, este tiempo y este lugar en el que le tocó vivir a Estela, que contribuyeron, por supuesto, para elaborar esta poética poderosa, ¿no? Que nos ofrece, pero también para crear a este personaje poderoso que en algunos momentos parece rebasar, ¿no? Es lo que quisiéramos evitar, que se hablara del personaje, que se preponderara el personaje, y justamente esta colección es lo que busca, reivindicar la obra, más allá del performance del personaje. Sí, hablar de la obra, sobre todo de Estela Díaz Barín, para dejar atrás todo este lastre, ¿no? De esta personalidad que era muy poderosa, pero que indiscutiblemente también contribuyeron a crear este mito, ¿no? Y a contribuir a esta poética que también formó la propia Estela, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, pues buscando información de ella, ahorita afortunadamente, y de eso me alegra, me enorgullece, y es como un agradecimiento en silencio a esta obra, pues ya están habiendo diversas lecturas. Por ejemplo, la doctora Tania Favela, en un texto en la revista de la universidad, igual la reivindica y la analiza en todos sus parámetros y en sus significaciones, con todo el aparato crítico que tiene esta doctora de la Universidad Iberoamericana. La doctora María Vázquez también ha releído y ya ha publicado textos. Poco a poco los amigos latinoamericanos, mis aliados, los poetas latinoamericanos también han estado encontrando relecturas. Pero antes de eso, Erles, pues encontraba las referencias que hay en Memoria Chilena que preponderan estos epítetos, este mito, pero no hablan de la obra. Dicen, es una gran obra. Bueno, sí, pero ¿por qué? Incluso hay una reseña muy bien intencionada de un chico chileno donde repite todo, que era una poeta que tenía mucha fuerza, que hasta se hace así, era muy grande. No sé, cosas de ese tipo. Pero antes, gracias a esto, creo que ya empieza el diálogo viendo esta obra. Esta obra es fundamental porque, te digo, inicia con una gran pregunta existencialista y es de las primeras obras escritas por mujeres que hacen estas grandes preguntas. Como todo poeta de su tiempo, se anega de las vanguardias europeas, en este caso, un neorromanticismo, el surrealismo, por supuesto, el existencialismo y el simbolismo. Claro. Es una poeta que se pregunta por el verdadero hombre, por el verdadero ser humano, que es un hombre social, un ser humano en conjunción con su realidad social, una realidad de ética, de justicia. Siempre se pregunta por el verdadero hombre en general. Es una poética que, como toda existencialista, impreca el lugar del ser ante el cosmos, y su gran respuesta es un nihilismo y una imprecación, un cuestionamiento hacia la deidad, y su respuesta es un mundo sin dioses, un mundo, pero siempre en busca de esta deidad. También es una poeta hasta cierto punto simbolista y hermética, es decir, utiliza todos ciertos temas del hermetismo, e incluso yo hasta diría gnóstica,
El poema, uno de los poemas gnósticos más importantes, se llama Ven de la luz, hijo. Para todos los que les gustan estos temas pueden leerlo. Y es esa poeta que está situada en un mundo material de oscuridad, sin dioses, en busca quizá de una luz verdadera, ¿no? Una luz que desmienta la tiniebla, como dice en uno de sus poemas. Entonces, y también, por supuesto, dentro de esto está un tema amoroso muy interesante, pero lleno de alegorías, de figuras, de símbolos, muy enriquecedor, muy cercano a los poetas malditos en cuanto a figuras, no en cuanto a planteamientos, que si el desastre, el alcohol, no sé. Y por eso es muy importante esta poeta. Y eso no fue visto en su momento. Se le decía que era una poeta metafísica. No, no es una poeta metafísica, es una poeta existencialista. Que si era una poeta del amor, bueno, hay un planteamiento amoroso dentro de toda este planteamiento existencialista, simbólico y surrealista. Y que era una poeta que hablaba de los bajos fondos, no. Hablaba, no sé, de los signos de la noche, los signos donde lo humano se decanta, se manifiesta, se muestra. Es decir, es una poesía con un planteamiento muy profundo y muy distinto, y solo hasta que más o menos que fue reivindicada como una poeta de culto en Chile por jóvenes, por la gran Academia Feminista Chilena, que cómo ha aportado al estudio de la poesía latinoamericana escrita por mujeres, por lectores, por amigos, es que se ha recuperado. Críticos como Naim Nómez, que es el gran antologador de la poesía chilena, pues la han reivindicado, pero gracias a estas lecturas desde el extranjero, es que yo creo que comienza un camino más interesante para esta poesía, y esperemos el borramiento de todas estas historias. Ahora, otra cosa son aspectos biográficos que la marcaron, que fue la dictadura, la pérdida de sus 2 hijos, bebés, su respuesta vital y existencialista ante la dictadura, ante la traición. Ella fue traicionada por el Partido Comunista, por sus compañeros militantes de la Unidad Popular, por la dictadura. Pues fue la marginación y la intemperie. Ella vivió marginada ya a partir de la dictadura del mundo literario, asumiendo su gran tragedia, su derrota de su proyecto humanista, su derrota de su proyecto social y su derrota de su proyecto humano, encarnado en la muerte de sus hijos. Vive pues casi en la indigencia, pero bueno, socorrida y apoyada por diversos ángeles poéticos. Bueno, Teilhard ya había muerto, pero por diversos ángeles poéticos que la apoyaron. Es así que bueno, empieza a resurgir. En 1996, Cuarto Propio le publica Los dones previsibles, un libro que finalmente obtuvo el premio Pedro de Oña. Bueno, cuando era inédito lo había obtenido, y ya publicado obtuvo el premio del Consejo del Libro, y empieza esta reivindicación, empieza a ser otra vez antologada en todas las antologías, del mundo independiente chileno, y poco a poco los jóvenes, como el grupo Derrame, que señalé, empiezan a hacer homenaje. Y bueno, ahora pues está pendiente que hagan toda esta relectura y que se reivindique mejor su figura. Sí, por supuesto. Bueno, oye, y uno se pregunta, ¿no? Pasa por este régimen de González Videla y después el de Pinochet, ¿no? Y de pronto uno piensa que cuando llega Allende las cosas van a ser distintas, pero para Estela, pues parece que no tanto, ¿no? Uno pensaría que al convivir y al crear junto con personajes prominentes, ¿no?, de la cultura y la poesía en Chile, ya pensamos a Neruda, Lin, Parra, Jodorowsky, Estela tendría en cierta manera asegurado, ¿no?, un lugar por ahí en ese universo. No supieron ni quisieron leerla estos señores. Claro. Sí, claro, muy bien. Pues mira, es muy interesante porque, bueno, González Videla llegó al poder en su momento apoyado por el Partido Comunista, en el cual militaba Estela, Enrique Lin, Pablo Neruda. Cuando llegó al poder, pues proscribió a este partido y empezó a perseguir a sus miembros, entre ellos a Estela y Neruda,
Y es ahí donde hay parte de la leyenda que sí es real, parte de esta personalidad fuerte. Ella, junto con Enrique Lin y Enrique Lafourcade, se tatúan en el antebrazo izquierdo una calavera atravesada por una espada, como un pacto para matar al traidor. Obviamente nunca lo cumplen, ¿no? Evidentemente, pero ya en su vejez, en un documental irrepetible que se llama La Colorina, porque en Chile a las pelirrojas le dicen así, y es conocida cariñosamente por La Colorina, nada que ver con los otros epítetos. Claro. Pues ahí todavía trae el tatuaje, ¿no? Se lo hicieron en algún bar o en algún de buena muerte o de mala muerte chileno en esas noches de bohemia. Por cierto, su canción favorita, una canción que le gustaba era la Bohème de Charles Aznavour. Vale. Y siempre que la escucho recuerdo tanto a Estela. Y bueno, pues vivieron esa proscripción, esa persecución. Después se adscribió a la Unidad Popular. Creía realmente en el proyecto de Allende. Ella incluso participó en la editorial Quilmantú, que era la editorial y el proyecto editorial del pueblo. Escribió en diversos periódicos, hizo activismo en pueblos, activismo social, realmente era muy comprometida, pero nuevamente llega la dictadura y fue traicionada por muchos miembros del partido que entregaron la causa allendista pues al dictador, al invasor, a los Chicago Boys que tramaron desde Estados Unidos o fueron más bien entrenados por ingeniería social para crear este golpe de Estado y crear como el experimento en Latinoamérica del mercado, del neoliberalismo. Y se crea esta cosa enferma que es una dictadura y una cosa tan atroz como la dictadura chilena. Ella fue perseguida, por supuesto, el día del golpe de Estado, enarboló desde su ventana fotos del Che y consignas, pues evidentemente su apartamento fue allanado. Ella decía que llegaba un momento en que ya ni cerraba la puerta, pues para que no la entrara, no la forzaran, porque no tengo dinero para arreglarla, ya mejor que entre. Incluso fue perseguida por la policía secreta, por la DINA, al grado que fue atropellada para matarla. Amaneció con las piernas rotas, los dientes rotos y estuvo un año hospitalizada y todavía vivió con secuelas. Tuvo amigos que apoyaron y que pues aplacaron a los opresores y bueno, no vivió tortura, no fue detenida, pero siempre vivió en este estado de contingencia, en este estado de tensión. Y pues sí, como digo, la marginalidad y el nihilismo fueron sus respuestas vitales como poeta, como un espíritu con este proyecto humano, existencialista, social, de cuestionamiento del ser en un mundo oscuro. Esa fue su respuesta y vivió en la marginalidad siempre, sí. Pero afortunadamente pues ha sido reivindicada, rescatada y siempre hubo una mano que la apoyó económicamente, siempre hubo una mano. Entonces es muy interesante, ¿no? Todo este compromiso y estas historias de estos poetas chilenos tan importantes e interesantes. Sí, con estos contextos además que nos dan pues una clave, ¿no? Un ancla para poder descifrarlos, ¿no? Y entender por qué hicieron lo que hicieron y por qué pasaron lo que pasaron, por supuesto. Sin embargo, a mí me queda todavía esta duda, no sé si tú ya la hayas esclarecido, ¿no? De por qué, siendo ella tan combativa hasta el final de su vida, ¿no? En este documental que mencionas, que está por ahí en YouTube, igual pondremos por ahí la liga, ¿no? Al final. Increíble. Cuando se publica este video, recuerdo una escena donde ella le está increpando a un taxista, ¿no? Ella ya con una edad avanzada y le dice al taxista, lo cuestiona sobre las votaciones, ¿no? Y el taxista le dice, yo no voy a votar porque yo no quiero y no es obligatorio, entonces ¿por qué lo voy a hacer, no? Y ella le dice, tú no tienes conciencia social y lo empieza por ahí a increpar y a discutir, ¿no? Es decir, tenía esta personalidad que no abandonó nunca en su vida, nunca cambió su manera de ser para conformarse a un sistema y en ese sentido pareciera que quizás tampoco tenía ella esta intención como de
de buscar un cambio para adaptarse y en ese sentido caber en estos cánones y en estas cuestiones un poquito más burocráticas y un poquito más institucionales, ¿no? Es decir, Porque fue congruente, claro. por supuesto. Es que ella fue congruente a su planteamiento. Ella en una entrevista muy importante que hace para periodistas chilenos, para un libro de entrevistas muy importante, que es el único testimonio más largo y extenso que hay hasta la fecha. Hay varias entrevistas, pero es que ella siempre fue congruente con su planteamiento existencialista y no estaba de acuerdo. Pero además se acuerda que hay que recordar, y esto lo dice alguna tesis de las alumnas de esta academia feminista, de la maestra Soledad Falabella, la muerte de sus bebés fue un golpe brutal para ella que la destrozó, que la marginó. Y ella, si bien era fuerte aparte, pues el medio literario había cambiado y a ella no le interesaba. Por supuesto, iba a lecturas en vida, pertenecía, pero era tal su personalidad cuestionante, fuerte, replicante, digamos, que tampoco era tan aceptada. Y el canon chileno, pues no es fácil de que aceptara a estas mujeres. Sin embargo, le tenían respeto porque había todo este culto. A ella no le interesaba, es que era congruente con un planteamiento. Entonces ella estaba más allá de los órdenes. Ella era una desinstaladora ya casi ya sin fuerzas en ese momento. Entonces a ella no le interesaba esa pertenencia ya, menos esas alturas de su vida. A ella le interesaba la sobrevivencia, el amor a sus nietos, a su hijo, que fue lo que permitió que ella pudiera sobrevivir a todo este vacío, a toda esta intemperie. Ella ¿cómo se hundió en sí misma? Se introyectó en sí misma y pese a esta personalidad que seguía cuestionando, ella no creo que yo supongo que ya no tenía fuerzas y mucho menos interés en buscar alguna pertenencia. Además, para una poeta con este planteamiento existencial tan profundo, pues era hasta innecesario. Claro. Esa sería como mi hipótesis, porque yo también me lo he preguntado, exactamente, justo me he preguntado eso. Sí, ella misma contribuyó, ¿no? De alguna manera. Sí, a su borramiento del canon. Sí, por supuesto, por supuesto. Oye, hace rato, hace un par de intervenciones mencionaste este tema de lo gnóstico, ¿no? En la obra de Estela Díaz. Y por ahí, en la nota introductoria que haces en la plaquette de Vindictas, haces este contraste entre lo gnóstico con lo urbano de los poetas contemporáneos a ella. ¿Podríamos decir que es como la cualidad más sobresaliente en la obra de Estela Díaz? ¿O cuál dirías tú que es lo que la diferencia de sus contemporáneos, en este caso, de la generación del 50 en Chile? Sí, parte. El gnóstico es un tema satelital a su planteamiento existencialista. Lo más importante de lo que te he dicho, el planteamiento existencialista, simbolista y hermético, no metafísico, no místico, mucho menos místico, hermético. Y en el hermetismo entran estas diversas corrientes, que en este caso sería el gnosticismo, ¿no? Estas corrientes de pensamiento o cosmogonías o ideas de pensar el Dios, ¿no? Y el mundo. Y es muy congruente. Ahora, como dice el crítico chileno Andrés Morales, académico muy importante, pues lo que estaba en boga en su tiempo es la poesía urbana, digamos, encarnizada en Enrique Lin, esta poesía de lo urbano. Recordemos Paseo Humada, de Enrique Lin. Esta poesía, como dice el mismo Parra, de Rueda, de la que llegó y le dio un vuelco y una vuelta de rueda, ¿cómo se llama? De ruleta rusa, no, perdón, de montaña rusa, perdón, a la poesía, que era un poco más costumbrista, y a todas estas vanguardias, a la antipoesía de Parra, muy interesante también, nadie está en contra. Y por cierto, Nicanor Parra le dedicó un poema a Estela, que se llama La víbora, o sea, ya con eso dices, órale. Y Jodorowsky en su película Poesía sin fin, obviamente retrata la figura de Estela,
y la retrata como una caricaturizada, pues en este mito construido por el patriarcado. Entonces, por digo, ellos no se portaron bien. Pues digo, era la gran belleza que había que poseer y si no, que había que destruir. Eso es una verdad desde la antigua Grecia, ¿no? No sé, todas las estatuas de belleza están destruidas. La mujer bella que era Medusa antes de ser Medusa tenía que ser destruida y pagar el precio de su belleza. Es ese mito. Entonces y la poesía lárica, que bueno, yo le tengo particular afecto, porque es una poesía muy simbólica, que habla sobre el hogar ancestral del poeta, encarnada en Jorge Tellier, y en este caso en su pueblo natal, que refleja el Chile, la chilenidad, pues más profunda, la chilenidad de los pueblos mapuches, lo originario. El sur de Chile es el símbolo del espíritu melancólico y de resistencia de los pueblos mapuches, y es la poesía que habla de la aldea primordial. Esa es la poesía de Tellier. Entonces, digamos que está ahí Tellier incluso ante estos grandes movimientos. Hay la gran poesía social de Neruda y también su poesía experimental también, y su poesía amorosa de macho patriarcal amoroso, que habla de la dama, en fin, el capitán, los versos del capitán, que, bueno, irónicamente, hago un paréntesis, esos versos del capitán están prologados por una mujer que se supone es a la que se le dedica el poema, y aparece en la Wikipedia. El prólogo lo hace, no me acuerdo el nombre de la dama, pero era Neruda mismo. Claro. Era un seudónimo donde dice: el gran poeta hace que la musa calle, o sea, calladita te ves más bonita. Claro, el gran poeta en su sensibilidad ama, como el hombre que ama a la niña. Ay, bueno, así se las gastaban estos caballeros, ¿no? En su poesía. Como dice Tamara Kamensain, era un acto de doble batismo extremo de los bates. Bueno, entonces esta otra poética, además, es una poesía muy fina, la poesía de Estela, en su simbolismo. Pues no tenía manera de tener cabida, salvo por el grupo de la Mandrágora, Teófilo Cid, Enrique Gómez Correa, Braulio Arenas, Amigo de Paz. Eso es muy interesante. Y no tenía manera, como he dicho, de ser comprendida, porque no había parámetros y porque la discusión era la poesía que hacían los señores. Claro. Punto. Claro. La otra eran los poemas de la belleza, de la pelirroja hermosa, pero pues gritona. Entonces, y entre este planteamiento existencialista, simbolista, y existencialista, por supuesto que tiene que ver el gnosticismo. ¿Por qué? Porque el existencialista no solo se preocupa por un proyecto de ser humano, en este caso un proyecto social, y la poesía, varios de los poemas de Estela buscan al hombre verdadero, y lo dice. Sí. Esta poesía obviamente es una poesía surrealista porque habla con metáforas de este universo, y por supuesto el planteamiento existencialista implica una pregunta del ser ante la deidad, del ser ante el cosmos. Y su respuesta era un mundo sin dioses, un mundo de dioses oscuros. Eso es gnosticismo. Claro, claro. Pero no es que fuera la característica principal. Y de hecho es algo que yo he observado, porque, bueno, ya lecturas contemporáneas, porque en su momento ni siquiera este término podría ser entendido, ¿no? Pero sí, no había manera que hubiera parámetros para entenderla. Igual Teresa Huismont tenía otro planteamiento, Gabriela Mistral con sus grandes aportaciones en la imagen, en la lingüística, en la sintaxis, en toda su proyección, pues tampoco fue comprendida en su momento. Claro. Entonces, pues una poesía tan exquisita, porque eso es la poesía de Estela, tan fina, y con estas referencias tan pues sí, tan exclusivas, tan exquisitas, pues no había manera de que fuera valorada
en lo que estaba aportando a su generación y a la poesía latinoamericana, solo hasta ahora, casi a 100 años de su nacimiento. Bueno, para quien no la conozca, pues ahí está este La material de lectura de invitación, Benedictas, poetas latinoamericanos, Estela Díaz Barín, lo pueden conseguir en línea, pueden ir en físico también por ahí, este, para leer a la gran Estela. Y bueno, Claudia, no sé vamos, se quedan muchas cosas en el aire. La verdad es que la vida y obra de Estela Díaz Barín no caben en media hora o en una hora. Pero no sé si tú quisieras agregar algo importante para esta conversación, ¿no?, que estamos teniendo sobre esta importantísima poeta. solo agradecer y hacer la invitación atenta a lectura de estas poetas, de Estela, por supuesto, Ujú. bajo estos nuevos parámetros o bajo parámetros contemporáneos, bajo estos parámetros reivindicativos, donde releemos a una Alfonsina Storni, donde leemos a una Delmira Agustini, donde releemos a una Juana de Barborou, como nos lo ha señalado Tamara Kamensay, pues desde el punto de vista de situarlas como poetas genésicas y no encasillarlas en un discurso patriarcal, en la crítica patriarcal. Y entonces, pues es el agradecimiento a Ale Mas por este espacio, a Tierles, gran amigo de tantos años, a Yara, a su mamá, Beatriz, por este espacio, a la revista, por supuesto, y hacer la atenta invitación de releer con estos nuevos ojos y estas nuevas perspectivas o estas perspectivas contemporáneas, donde una lectura de género, una lectura reivindicativa, nos aporta muchas luces para situar en el lugar de la palestra de honor que merecen en el canon latinoamericano poético estas autoras. Sí, por supuesto. Bueno, e invitar a la gente que nos está viendo y escuchando y aprovechando la generosidad de Claudia Posadas y en algún sentido también que sepan que tienen la posibilidad de acercarse a un servidor para conocer un poco más sobre estos temas y sobre esta poeta. Claudia está por ahí muy activa en redes sociales, entonces si hay algo que quieran preguntar, pues no duden en acercarse. Te estoy por ahí comprometiendo también, Claudia, con este tema, Sí, porque es que lees a Estela Díaz Barín en este plaquet y te genera muchas preguntas y te genera querer saber más. Entonces, bueno, te comprometo para que puedas responder las preguntas de los internautas. seguramente internautas que nos están Yo escuchando y encantada, ¿no? Yo leyendo. como una estudiosa no soy la gran especialista, ni mucho menos de Estela, pero pues soy una atenta y amorosa lectora y en lo que yo pueda responder, pues Claro. ahí estoy con mucho gusto. Y cuando le preguntan por estas cosas que le apasionan y que le gustan tanto y que uno ha dedicado ya a estos temas, pues uno lo agradece, ¿no? Entonces, bueno, ahí Yo a ti te está. agradezco, Erles. No, hombre, al contrario, busquen a Claudia Posadas, Claudia Yodari en busquen, Instagram. por supuesto, búsquenla y vayan inmediatamente a adquirir esta plaquette, ¿no? De Vindictas, que insisto, está haciendo una labor importantísima para reivindicar a autoras latinoamericanas que por distintas razones, muchas de las cuales probablemente las tenemos por ahí a la mano, la respuesta han sido ocultadas, borradas, invisibilizadas, ¿no? En el canon de la poesía y no solamente de la poesía, en el caso de Vindictas, que ya dijimos, además ha publicado también ensayos y narrativa. Entonces, corran, vean a ver qué hay por ahí, adquieran esta plaquette, mándenle un mensaje a Claudia Posadas. eh, y bueno, Claudia, pues agradecerte el tiempo por esta charla, más que entrevista. Yo prefiero decir que es una charla entre No, muchas gracias, Erles. amigos. Muy buenas sus preguntas. Como siempre, un gran amoroso lector de la poesía hispanoamericana. No, Como hombre, muchas siempre gracias. te he recordado. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, y gracias a Más. Y bueno, sigan sintonizando, nos vemos por ahí en la próxima colaboración para que sigamos
aprendiendo y apreciando, ¿no? El mundo de la literatura. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Lemas. Gracias. Queridos lectores, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Recuerden que les tenemos muchas cosas de manera digital con los programas semanales de Desde el Librero. Además, nuestros programas semanales en nuestro canal de YouTube en Revista Lemas de Librerías Gandhi. Suscríbanse, prendan las notificaciones para que cada semana les avise el canal que ya hemos subido un contenido nuevo. Tenemos ahí más de 2,500 entrevistas listos para ustedes en estas vacaciones, para que si se perdieron de algo puedan verlo. Y por supuesto nuestra revista mensual, que este mes está dedicada a narrativas gráficas primordialmente hechas por mujeres. Ya la pueden encontrar en gandhi.com.mx y también pueden comprarla en nuestra librería directamente en la caja. Espero que sea todo de su agrado, con mucho cariño, y nos escuchamos la próxima semana.